Y convocamos también a Paula Altavilla, presidente de IDEA, a Daniel González, director ejecutivo, y a Santiago Mignone, presidente del coloquio. Este es un año emblemático en el que celebramos 40 años de convivencia democrática en nuestro país. Y en IDEA creemos que la democracia se robustece cuando se fomenta el diálogo abierto, transparente, respetuoso y cuando generamos puntos de encuentro como este. Por eso queremos agradecerle al señor Presidente de la Nación por acompañarnos en este evento. También queremos darle la bienvenida a la ciudad de Mar del Plata y invitarlo a que pueda dirigirnos la palabra. Muchas gracias. Señor Presidente. Ah, puta madre. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Felicitaciones por esta reunión. Hay mucha gente, con lo cual todo parece indicar que ha sido una gran organización. Gracias por haberme invitado una vez más. A ver, ¿para dónde tengo que apuntar esto? Que alguien me diga. ¿Para acá? Ahí estamos. Vamos para atrás. Miren, yo les propongo, he escuchado un ratito porque la verdad que yo me demoro un poquito, pero ustedes estaban más demorados, con lo cual pude aprovechar un ratito para escuchar lo que estaban hablando antes de que yo tenga esta posibilidad de hablar. Yo les propongo un poquito reflexionar sobre qué pasó en este tiempo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, que no podemos ignorarlo. ¿Qué logramos en este tiempo? ¿Y cuáles son los grandes desafíos que tenemos para el futuro? Yo, la verdad es que tengo el mismo optimismo que escuché decir algunos de los que hablaron antes que yo recién. Yo les propongo que veamos, pensando en la idea de cuáles tendrían que ser, cuáles son las bases que nosotros hemos podido armar, forjar, pensando en que la Argentina definitivamente encare un modelo de desarrollo y de crecimiento justo. La verdad, un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto. Por eso me parece que poner permanentemente el concepto de justicia social, que tiene que ver con mecanismos de distribución del ingreso adecuados, es un tema central para lograr una sociedad en armonía. Yo sé que algunos dicen que es una mentira la justicia social, pero yo creo que no. Y lo he visto en muchas sociedades muy desarrolladas. Entonces, me parece que nosotros ese imperativo ético y moral que la política nos da, no debemos dejarlo de lado. Lo primero que les propongo es que veamos el contexto interno. ¿Qué nos pasó? Porque acá hicimos cosas que son importantes. Los escuché hablar mucho tiempo, a muchos repetir la necesidad de garantizar un sistema justo de darle certeza jurídica al sistema, de la necesidad de que no haya cambios imprevistos. Eso tiene mucho que ver con la calidad institucional de un país, ¿no? Y la calidad institucional se manifiesta de muchos modos. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, no lo quiero, como lo están leyendo, no quiero repetirlo, pero la verdad es que en los años que nosotros hemos vivido, nosotros podemos jactarnos de algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, que en la Argentina la libertad de prensa y la libertad de opinión ha sido absoluta. Absoluta, no ha tenido ningún tipo de restricción, a diferencia de años anteriores. Nadie dejó de recibir pauta, ningún periodista fue llamado a silencio, ningún periodista fue segregado de su trabajo. Todo el mundo trabajó y dijo lo que quiso. También lo hizo la política, que dijo lo que quiso todo el tiempo, pero la verdad es que es parte de lo que debe ser la democracia. Nosotros, yo lo anuncié el 10 de diciembre del 2019, cuando asumí, que no íbamos a entregar publicidad a productoras de programas, precisamente para garantizar que no se genere un vínculo de dependencia entre el Estado y los periodistas. Y eso lo hemos cumplido a rajatabla. No nos ha ido muy bien, pareciera que mejor era el otro sistema. Pero la verdad es que es un sistema que tiene mucho que ver
con la transparencia en la comunicación. Y la verdad es que nadie puede quejarse por la pauta, porque la verdad es que hemos distribuido la pauta para todos y todos han accedido a la pauta en los términos que el Estado Nacional puede distribuirlas. Destacando que además hemos gastado objetivamente muy poco dinero en pauta publicitaria. Si nosotros comparamos el gasto de la Ciudad de Buenos Aires con el gasto del Estado Nacional, se van a dar cuenta que ahí, solamente en ese caso, se van a dar cuenta que el Estado Nacional es muy poco lo que invierte como pauta pública. El segundo punto es la calidad institucional. Vuelvo a repetirle, no voy a volver a contar lo que ya hemos vivido, lo pueden leer ustedes, pero sí les puedo garantizar algunas cosas. En estos días que alguien, por ejemplo, anuncia que va a escuchar las conversaciones entre los procesados y los abogados, sus abogados defensores, ¿no? En estos días de campaña donde se escuchan decir estas cosas, yo quiero decirles que nosotros sacamos a todos los servicios de inteligencia de la justicia. No tenemos ningún operador ante la justicia. Hemos prohibido la inteligencia interna. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ningún celular de ustedes está interdictado técnicamente por el Estado Nacional. Nadie, a ninguno, ni a ustedes, a ningún periodista, a ningún opositor es espiado por el Estado Nacional. La Inteligencia Nacional tiene un programa que ha desarrollado durante 4 años que se concentra en la inteligencia exterior. Que además, en tiempos de tanta turbulencia global como el que estamos viviendo, bueno, definitivamente es muy importante que se haya hecho. Hemos reducido sustancialmente los fondos reservados. Que alguien los puso antes que yo y los puso en montos muy significativos. Y además sí hemos propuesto reformas judiciales que no hemos logrado sacar. Porque siempre se pensaron que las reformas judiciales que nosotros proponíamos tenían como propósito beneficiar a alguien. Y la verdad es que esa pelea mediática la perdíamos, porque estaban todos los diarios, todos los medios en contra. Y la verdad que, bueno, lo pudimos ver en Lago Escondido, cómo es la relación de los medios con los jueces. Y bueno, no lo pudimos hacer. Ahora, cada día me convenzo más que si una deuda tiene la democracia en 40 años, es hacer una reforma judicial que haga que la justicia funcione correctamente. La justicia funciona mal definitivamente. Y no hablo solo del fuero federal penal, que creo que funciona muy mal, excepciones hechas de algunos jueces que merecen todo mi respeto. Hablo también de cómo funciona la justicia civil, comercial, laboral. Eso se lo voy a explicar a ustedes. Lo saben mejor que yo. Todo eso creo que tiene que ver con una tarea hacia adelante. Y que la verdad todos los intentos que hicimos por mejorar la calidad de la justicia, fracasamos. Básicamente porque la justicia argentina está colonizada, simplemente por eso. Está colonizada. Y entonces es muy difícil proponer un cambio. El problema de la colonización de la justicia es que hoy lo podemos padecer nosotros, pero mañana lo pueden padecer cualquiera de ustedes. Es como aquel poema de Bertolt Brecht, yo no me preocupé porque total yo no era negro cuando fueron por los negros, y no me preocupé porque yo no era judío, pero ahora vienen por mí. Ese es el problema de la justicia colonizada. Y la justicia realmente debe ser atendido por cualquiera candidato que se convierta en presidente el 10 de diciembre del año entrante como objeto central de revisión de funcionamiento. Es el único de los 3 poderes del Estado que no ha tenido ninguna revisión. Cuestionamientos éticos. Ustedes pueden leerlo, no voy a detenerme en todos estos. Ahora, todo lo que ocurrió en nuestro gobierno no ha pasado. Y no ha pasado porque hemos sido muy estrictos. Y da la casualidad que el nuestro es el gobierno de la democracia que más obra pública realizó. Y sin embargo no hemos sido cuestionados nunca por la obra pública. Y en todas las licitaciones de obra pública que hemos realizado, en todas, las hicimos con la asistencia del Banco Mundial, con un programa que organizó Gabriel Catopodis, que nunca ha sido cuestionado y no dio lugar
a ningún tipo de cuestionamiento en las formas de contratación. Y eso tiene que ver con que, la verdad, yo le puse particular atención al tema de la ética en el gobierno. Definitivamente, porque veníamos de tiempos difíciles donde ese problema había aparecido, ¿no? Y creo que nosotros hemos subido la vara de modo tal que el que viene va a tener que respetar esa nueva vara. Y eso me parece que tiene mucho sentido que haya ocurrido. En el contexto interno, este es lo que nos pasó. Ese es el PBI del 2015, ese es el PBI del 2019, ese es el PBI del 2022. La caída que sufrimos nosotros en el 2019, producto de años de recesión, producto de la deuda tomada, fue brutal. Y el daño que generó fue incalculable. Alguien hablaba de la importancia de las pymes hace un ratito, y claro que tienen enorme importancia. El 75-80% del trabajo argentino es contratado por pymes. Tiene una enorme importancia las pymes argentinas. Las 23.000 pymes se cerraron en esos 4 años. 23.000, ¿eh? Y eso es producto de la recesión que se vivió y de la lógica del endeudamiento, que definitivamente fue atroz. Ahí tienen ustedes cómo el endeudamiento, las barras rojas van marcando los porcentajes del PBI. Si ustedes miran, nosotros hoy, en relación al PBI, nuestra deuda es menos representativa que la del año 2019. Ven una barra más larga en el año 2020, ese fue el año de la pandemia donde el PBI cayó 10 puntos. De un PBI que ya había caído. Y si miran los círculos de arriba, lo que está verde obviamente es la deuda tomada en dólares y lo que está en azul es la deuda tomada en pesos. Que esta es una eterna discusión que teníamos cuando el gobierno anterior tomaba deuda para financiar al déficit público. Si lo que tenés que hacer es cubrir pesos, ¿para qué tomás dólares? Bueno, nosotros somos, fíjense ustedes cómo cae el porcentaje de la deuda en dólares, que esa deuda es básicamente la que tomaron otros. Nosotros no tomamos casi deuda, y el resto es deuda en pesos, que nosotros a través de bonos también incentivamos. La pandemia. Había una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que acá en la campaña nadie habla de la pandemia. La pandemia fue un hecho catastrófico que vivió el mundo. Catastrófico. Alrededor de 15 millones de personas murieron en la pandemia, según dice la Organización Mundial de la Salud. Catastrófico. La catástrofe llevó a que el PBI global caiga a 4 puntos, 4,4, que en la América Latina caiga a 7,7 y que nosotros, que obviamente veníamos de una enorme deuda, no teníamos ningún tipo de financiamiento, caímos 9,9. Ahora, acá abajo tienen los números de cómo, que son datos que todos recordamos y nos duelen, las 130.000 personas que fallecieron en la pandemia, pero en Argentina se contagiaron más de 10 millones de personas. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que hay 9.870.000 personas que la salud pública salvó. Y marco este dato porque también el tema de la salud pública es un tema en debate en estas elecciones. Y hay un dato que me parece relevante, que es ese cuadrito verde que ven ahí abajo. Ese cuadrito lo que marca es la inmunidad que tiene la Argentina. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 76% de la gente ha recibido todas las dosis necesarias para contener a la pandemia. El cuadro que ven al lado es un cuadro que hizo Resnick, un infectólogo muy reconocido, que lo publicó en Twitter, y que es muy interesante para que tengamos noción de la dimensión que significó para nosotros la pandemia. El cuadrado amarillo, él pone 150.000, ¿no? Ese número no coincide con lo que nosotros tenemos como número, pero se aproxima. Son los muertos por la pandemia. Y todos los cuadraditos que ven alrededor son las grandes catástrofes que generaron mortandad
en Argentina. Todas, ¿eh? Ahí está la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, están los desaparecidos en la dictadura. Fíjense ustedes que de las gran cantidad de las grandes episodios que generaron mortandad en la Argentina, la pandemia se llevó la mitad. La verdad es que este dato también hay que tenerlo presente, porque cuando uno recorre el mundo, una de las discusiones que están más presentes es que el riesgo de otra pandemia, de otro virus, está latente y nadie sabe muy bien cuándo va a aparecer y cómo vamos a prevenirlo. Y por eso toda la discusión que se da en el mundo sobre cómo enfrentar desde la elaboración de vacunas hasta el desarrollo científico en materia medicinal, porque en verdad para el mundo fue un espectáculo absolutamente inesperado el que nos brindó la pandemia y que hizo un enorme daño en todas las sociedades. Además del daño en la salud, hay un daño que la Organización Mundial de la Salud repite permanentemente, y nosotros por eso hicimos un Plan Nacional de Salud Mental, es el daño psicológico que ha generado la pandemia y que ha determinado que muchas sociedades empiezan a ejercer conductas que antes no tenían. La guerra, el otro problema que tuvimos que enfrentar. La verdad es que cuando hablé con Putin la anteúltima vez, le dije, la verdad es que no parece razonable que después de una pandemia alguien avance y genere una guerra. 15 millones de muertos y desatar una guerra para que más muertes ocurran, no parece razonable, ¿no? Pero no parece que la racionalidad impera allí. No sé, porque los datos sobre muertes en la guerra de Ucrania son imprecisos, pero la verdad es que es un dato revelador de la poca sensibilidad que a veces el mundo tiene. Después de la tragedia vivida, se desata una guerra, que además tiene consecuencias económicas. Las consecuencias económicas las tienen acá. Arriba, las dos barras que ustedes ven, la anaranjada y la que es medio verde, eso es el maíz, el crecimiento del precio del maíz y el precio del trigo, que es precisamente lo que más producen Rusia y Ucrania. Y que cuando salieron de los mercados generaron un enorme problema, que es un problema al que se agrega un problema que planteé en el último G20, que es la intervención de los fondos financieros en la intermediación de commodities vinculados a la alimentación. Y este es un enorme problema, porque la forma en que se terminan manipulando los precios es impresionante. Grandes pools de inversión compran granos y los reservan hasta hacer subir el precio y venderlos en el momento que corresponda. El mundo, la verdad, no le faltó el trigo. Lo que no hubo es acceso al trigo de algunos sectores por los precios que se les imponían. La guerra nos generó ese aumento de precios que ustedes ven abajo en la energía. Son las diferentes formas de energía, ¿no? Las primeras barras son el gas de Bolivia, el GNL, el fuelol, el gasol. Lo único que logramos tener un mejor precio fue la energía eléctrica, porque Brasil, por sus hidroeléctricas, las tenía con una oferta sobreabundante, entonces pudimos comprar energía eléctrica a Brasil y eso nos permitió contener los valores. Pero fíjense cómo crecen las barras grises. Ese es el aumento de la energía durante la guerra, que nos genera este déficit. Todas esas barras celestes que ven para abajo es lo que nos costó el cambio de energía. Esto significa que en total perdimos 4.940 millones de dólares en el año 2022, precisamente por ese mayor precio de la energía. Y acá les aclaro que está descontado lo que ganamos, porque en esa suba de precios del trigo y del maíz algo ganamos. Pero con eso que ganamos, aún así, este sigue siendo el deterioro de la economía argentina, como producto de la guerra. Hay en el mundo, además,
cuestiones que no vi que acá se tratan, pero que me parece que son cuestiones centrales. Hay realmente un cambio geopolítico en el mundo. No se trata que alguien pueda creer que lo que estamos viviendo es el fin de la globalización. No, no ocurre eso. La globalización ha venido, se ha instalado, no se va a ir. Ahora, lo que sí ocurre es eso que llama Mariana Mazzucato la deslocalización de empresas. O sea, lo que está ocurriendo es que muchas empresas que en su momento aprovecharon la mano de obra barata en China, ahora las están sacando de China y volviéndolas a poner en sus países de origen. Y están generando una nueva globalización de donde lo más importante no es el país, no es la nación, son las regiones. Y entonces florece la Unión Africana, por ejemplo, y florece la Unión Europea, que tiene enormes dificultades para mantenerse. Enormes dificultades. Porque la fragilidad de la Unión Europea empezó con el Brexit y tiene ahora un momento crítico que es la guerra Rusia y Ucrania. Y que la tiene ahí parada como socio de la OTAN, soportando en su territorio un disloque de magnitud. La verdadera razón por la que Europa aceptó que la Unión Africana sea parte del G20 es que necesita del gas, del petróleo que antes le daba Rusia y que ahora se lo tiene que dar a África. Expolió a África durante siglos Europa. Ahora están preocupadísimos por África. Pero la única razón es que no tienen quien les venda el gas. No tienen quien les venda el petróleo. Yo celebro, creo que la Unión Africana tiene que estar en el G20, definitivamente. África es el continente más retrasado de todos. El 70% de África no tiene electricidad. El 70% de África no tiene electricidad. Esto es para que tomemos dimensión de la desigualdad que hay en el mundo. Y después, la prolongación del conflicto bélico todo lo complica, pero después también aparece un nuevo actor, que son los BRICS, que parecen haber dicho, bueno, este es el momento de avanzar. Para algunos los BRICS, porque en la Argentina siguen creyendo que en el mundo está el comunismo y el capitalismo, y la verdad es que eso no existe más en el mundo. La verdad que no existe más. Hay gobiernos autocráticos que siguen modelos capitalistas, pero el comunismo como tal no existe más. Y muchos piensan que los BRICS es un modelo comunista. La verdad es que los BRICS, que ahora sumaron 5 países, y después voy a detenerme en ese punto, es un grupo de países que se reunieron y que cuando suman esos 5 países, que somos donde entró Argentina en la última reunión, que eso fue lo que acordaron, convierten a los BRICS en un representante del 44% de la población mundial. Nadie representa eso. Y además representa el 36% del Producto Bruto Global. Nadie representa eso. Cuando digo nadie representa eso, ¿a quién me estoy refiriendo? Al G7. El G7 pasó a un segundo lugar. Y los BRICS han elegido 5 países. Inicialmente había 60 y pico de países que pidieron entrar a los BRICS. Ese número, ellos hicieron los 5 originales, hicieron una suerte de transmisión, se redujo a 35, 36 países, y después hubo 5 que unánimemente que pudieron entrar porque tenían el apoyo de todos. Ahora, ¿qué características tienen esos 5 países? Son básicamente productores de energía. Son básicamente productores de energía. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en la declaración que hacen los BRICS antes de nuestro ingreso, anuncian que están analizando la posibilidad de utilizar una moneda de intercambio interna que reemplace al dólar. Y nadie tiene presente lo que eso puede significar en la economía americana. Porque hay que recordar que Nixon, cuando terminó con el patrón oro y puso al dólar, lo hizo apoyándose en los petrodólares, porque había acordado con el mundo árabe que eso se negocie solamente en dólares. Y si ahora se negociara en otra moneda, ¿cuánto valdría el dólar? ¿Cuál sería el respaldo del dólar? Esta pregunta que yo me hago, quiero aclararles,
se la hacen todos los diarios de los Estados Unidos desde el día que salió esa decisión de BRICS. Y ese puede ser un cambio geopolítico de magnitud, si ocurre. De magnitud. Los BRICS además tienen un condimento que tiene que ver mucho con este tiempo, que es el tiempo del multilateralismo. Para estar en los BRICS no hace falta que uno solo esté en los BRICS. Estar con los BRICS trabajando con China no quiere decir que uno no pueda trabajar con Estados Unidos o con Europa. Y no hay ningún impedimento en esa materia. Ningún impedimento. Y en los BRICS están los dos mercados más grandes del mundo, China e India. Y la Argentina tiene ahí, más Brasil, a su mayor parte de las exportaciones, del destino de sus exportaciones. Los BRICS son un dato que geopolíticamente debería ser analizado de otro modo, desideologizarlo, porque la verdad no tienen contenido ideológico, y darse cuenta de lo que objetivamente representa. Que haya aparecido un grupo de países que desplacen al G7 en su representatividad es un dato no menor. En el contexto externo tenemos el problema de la crisis climática. Escuché mucho, un ratito antes, escuché que muchos repitieron el problema de las energías renovables, que es una necesidad. Ahora, en Argentina algunos candidatos dicen que no es verdad lo de la crisis climática, ¿no? Pero la verdad es que la Argentina sufrió la peor sequía de sus últimos 100 años. Algunos dicen que en verdad es la peor sequía de los últimos 60, me da lo mismo. Es una sequía espantosa que determinó que perdiéramos 3 puntos del PBI. ¿Se dan cuenta de lo que eso representa? Más de 20.000 millones de dólares. Y este problema, que es el problema de la crisis climática, el mundo lo discute, pero nadie lo aborda. Porque acá hay responsabilidades muy diferenciadas. La Argentina aporta el 0,6% de gases contaminantes de todo lo que el mundo genera. Sin embargo, pagamos las consecuencias como si fuéramos los principales culpables. Y desde que yo soy presidente, en todas las reuniones de las que participé, en todas se discutió el financiamiento de los países en desarrollo para las energías renovables. Y eso nunca se concretó. Los 100.000 millones de dólares que se vienen hablando desde el Pacto de París nunca se cumplieron. Ahora Scholz, en el último G20, anunció que Europa va a poner, creo que 50.000 millones de euros más. Pero la verdad son todas palabras que se repiten, pero la verdad es que no se cumplen. Y no les quiero contar lo que es conseguir un bono verde. Acá hay una responsabilidad primordial del mundo central, que el mundo central no hace nada por ayudar a resolverlo. Y el problema va a permanecer mientras no lo resolvamos, porque además la imposición de energías renovables tampoco tiene la velocidad y el vértigo que algunos esperaban. Por eso Europa ha decidido ahora considerar al gas como una energía de transición, porque no tiene energía de reemplazo, y se da cuenta que no la va a tener en lo inmediato. ¿Qué pudimos lograr en estos años? Este es el resultado de la actividad industrial. El primer semestre del 2023, en este contexto del que les estoy diciendo, es el de mayor actividad en 7 años. El mayor nivel de actividad en 7 años. Estos son datos estadísticos, no son datos que yo invento. Pueden entrar en la página del INDEC y verlo. Respecto al primer semestre del 2019, en el primer semestre del 2023, la actividad industrial fue casi 13 puntos más alta. Esto quiere decir que a pesar de todos los problemas que tuvimos y todos los problemas que pasamos, la verdad es que todavía estamos trabajando y que todavía estamos con muchas dificultades, seguimos creciendo. La cuenta finalmente nos termina dando negativa por la caída tremenda del agro.
Pero la actividad industrial da estos datos. Si nos detenemos en el desempleo, este es el resultado. En verdad, ahí está el segundo trimestre del 2023. Yo creo que hoy ese número 6,2 es menor. Creo que debemos estar por debajo del 6. Porque el otro dato que hay que tener en cuenta es que llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado. Y que en el ANSES hemos registrado más de 1 millón de puestos de trabajo. Yo calculo que ese número se quedó corto, son más o menos 1.200.000. Pero más de 1 millón de puestos de trabajo registrados. Es real, definitivamente, que el empleo se genera y los sueldos no acompañan como corresponde esa generación de empleo. Y este fenómeno no ocurre en Argentina. Lo vivió Obama, por ejemplo, después de la crisis del 2008, donde creaba empleos que antes de la crisis se pagaban de un modo y después de la crisis se pagaban de otro. Las crisis se pagan, y también los sectores laborales lo pagan y pagan altos costos por eso. Pero la verdad es que hemos conseguido este dato que, les aclaro, es la secuencia más prolongada de crecimiento del empleo en décadas. En décadas. Acá tenemos algunos datos concretos, no me voy a detener demasiado. La construcción, cuando yo llegué, tenía 222.000 trabajadores. Hoy tiene 467.000. Si uno a eso le sumara a los técnicos, a los ingenieros y demás, el número crece a 530.000. El turismo y gastronomía, que hablaron mucho también como un tema de oportunidad para la Argentina, y es cierto, lleva 24 meses consecutivos de creación de empleo. Y fue el sector que más sostuvimos en la pandemia con el ATP, que recibieron muchas empresas y que nosotros lo hicimos precisamente para que no haya una caída del trabajo. La minería, que es la nueva estrella de la economía argentina, ha generado 39.000 puestos de trabajo. Hay provincias como Catamarca donde prácticamente el desempleo ha desaparecido. Y la industria automotriz, ese es el aumento de la producción de agosto y esa es la cantidad de personas que tiene asalariadas en este momento. Doy estos datos para salir un poco también de esa sensación de que estamos definitivamente muy mal porque algunos especulan con el dólar y nos complican. Y está claro, nos faltan dólares, eso está clarísimo. Lo saben todos. Pero también estos resultados es producto de lo que ustedes hacen en sus empresas. Nosotros establecimos un mecanismo de recuperar el ingreso, viendo además que el salario no crecía lo que nosotros esperábamos que creciera, que fue empezar a hacer que cada vez menos trabajadores paguen ganancias. Y fíjense ustedes, en millones de personas, hoy en día menos de 1 millón de personas asalariadas están pagando ganancias. Y en algún momento llegaron a ser 2.300.000. Y cuando llegué yo, 2.130.000 eran las personas que vivían de un salario y pagaban ganancias. Y nosotros además creemos definitivamente que esto es lo correcto, porque la verdad es que vive de un sueldo, el salario no es renta. El salario es la retribución por el trabajo brindado. Y este impuesto a las ganancias originalmente se llamaba impuesto a la renta. Y la verdad no tiene ningún sentido que el asalariado pague este impuesto. El otro día escuchaba a un candidato decirse, bueno, pero tenemos que construir una Argentina federal. Yo, miren, créanmelo, estoy absolutamente de acuerdo. La Argentina está muy concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires y le presta muy poca atención al interior del país. El interior del país ahora está empezando a expresar manifestaciones de riqueza y de oportunidades enormes. El norte argentino, con el litio, tiene una oportunidad enorme. Con el cobre tiene una oportunidad enorme que antes no tenía. Ahora, cuando ustedes miran, por ejemplo, las primeras dos barras, marcan la inversión de la obra pública en relación al PBI. Quiero decirles que nosotros llevamos
ejecutadas, comenzado con compromiso de ejecución, 7.000 obras en la Argentina, de las cuales 3.800 empezamos y terminamos. Y que ese número no está registrado por ningún otro gobierno. Tenemos muchos problemas porque la inflación distorsiona mucho los precios, pero hemos trabajado para ver de encontrar un mecanismo de solución y que haya alguna regla de readecuación de los contratos para que precisamente no se paralicen las obras. Si ustedes quieren medirlo por rutas y autovías hechas, hicimos 18.000 kilómetros de rutas y autovías. Hicimos, terminamos. Contra 9.000 que se hicieron en la gestión anterior. Y si quieren medir viviendas, ya en verdad estamos en 137.000 viviendas entregadas, terminadas. Y el mes que viene vamos a entregar la vivienda a 140.000 y estoy seguro que voy a terminar el mandato entregando la vivienda a 150.000. 150.000 viviendas contra 14.000 que se hicieron con el crédito UBA. Yo todo esto lo marco porque esto también lo hacen ustedes, porque todo esto se hace. Hay un candidato que dice, bueno, pero alguien paga todo esto. Claro, efectivamente, los que pagan impuestos y la plata va al Estado. Estos también son mecanismos de redistribución del ingreso. Yo ahora con el Coqui Capitanich, creo que en una semana, no sé cuándo vuelva de China, no sé cuándo lo vamos a hacer, vamos a inaugurar un acueducto, que es el acueducto más largo de América Latina. Lleva agua a 500.000 personas. Que estuvo presupuestado durante los 5 años anteriores a mi llegada al gobierno, pero que nunca nadie puso un centavo para hacerlo, y nadie hizo nada por hacerlo. Y lo mismo estamos haciendo en La Pampa, llevando agua potable a General Pico, obras que ya empezaron, un acueducto que viene reclamando desde hace años La Pampa y que nunca se hicieron. Si miramos el desarrollo educativo, a nosotros la educación pública nos importa mucho. Y acá pueden ver la comparación, no quiero extenderme. Solo quiero decirles es que yo inauguré sedes universitarias en Tierra del Fuego, en San Luis, en Córdoba, en Misiones, en provincia de Buenos Aires. Definitivamente creo que el problema es que faltan universidades, no que son muchas, faltan. Y siempre cuento lo mismo. Yo me eduqué, doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Cuando cumplimos con la Universidad de Buenos Aires en el año 2020, cumplió 200 años, me dieron la oportunidad de ser el orador de cierre del acto. Y me regalaron la resolución que crea la Universidad de Buenos Aires. Y es muy interesante leerlo. Porque en la ordenanza, el argumento central es que dice que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires no pueden seguir pagándole a sus hijos sus estudios en Córdoba, Chuquisaca o Europa, y que por lo tanto necesitan una universidad cercana para que sus hijos puedan estudiar. La verdad es que si uno leyera la argumentación de por qué se creó la Universidad de Buenos Aires, debería dejar que crezcan todas las universidades que hagan falta. Porque está a la vista que cuando una universidad se pone en marcha, miles de alumnos colman las aulas. Porque no hay que llevar al alumno a la universidad, hay que llevar a la universidad al alumno. Y hay que hacerle más fácil la tarea al estudiante. Entonces, por eso a nosotros la educación pública nos preocupa. Digo esto y también digo que hay que mejorar la calidad de la educación pública. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Pero también llegamos en un momento nosotros donde la degradación del ingreso de los docentes era notable. Y nosotros la fuimos recomponiendo. Y eso no se arregla diciendo que uno no va a hablar con el sindicalista que hoy, eventualmente conduzca el sindicato de los docentes. Eso se arregla definitivamente prestando la atención y exigiéndole a los docentes también que se capaciten para mejorar su pedagogía. Ambas cosas.
No estoy poniendo acá lo que hicimos en ciencia y tecnología, porque ahí la inversión que nosotros pusimos fue altísima. Y ahí, para los que hablan de la necesidad de hacer federalismo, cuando yo llegué al gobierno, el 80% de la inversión en ciencia y tecnología estaba contenida en el área metropolitana de Buenos Aires. Y el 20% iba para el resto del país. Hoy es exactamente al revés. El 20% va al área metropolitana y el 80% va al resto del país. Y la verdad es que uno se encuentra con un desarrollo científico impresionante en el interior del país, porque la verdad también hay que darle... Es un problema de dar la oportunidad. Simplemente. Simplemente. Yo participé de un yogur que lanzó al mercado Danone. Es que de ahí cambiaron tantas veces las marcas que ya me pierdo. Danone. Y en verdad es un yogur que tiene un componente biológico, un probiótico, gracias. Saben que soy abogado y todas esas cosas me resultan difíciles de recordar. ¿Cómo te va? No te había visto. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un probiótico. Ese probiótico, ¿dónde se investigó? ¿Dónde se desarrolló? En Tucumán. En Tucumán. De lo que se trataba de darle la oportunidad al interior para que haga ese desarrollo al interior. Eso lo hemos hecho. Y cuando me paro en ciencia y tecnología, podría también contarle otras cosas, como hemos vuelto a poner en valor el sistema satelital argentino. En plena pandemia lanzamos un satélite. Estamos construyendo ahora nuestro cohete lanzador para no depender de alquilar cohetes lanzadores en otros lugares. Nosotros también hemos desarrollado la vacuna contra el COVID. Y yo calculo que en noviembre va a estar aprobada por el ANMAT. Y la verdad es que eso no es un dato menor. Pues yo padecí lo que fue buscar vacunas. Y tenemos en la Argentina ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud para desarrollar vacunas con este sistema del ARN mensajero. Y tenemos 2 laboratorios, uno está acá, que todavía no se inauguró, que ha creado toda la tecnología para poder desarrollar vacunas con el ARN mensajero. A una de las empresas ya la Organización Mundial de la Salud la seleccionó, y lo que le estamos pidiendo a la Organización Mundial de la Salud ahora es que también incluya a la otra empresa, que lo hizo todo con inversión propia. Esto a nosotros nos representa un salto de calidad en materia farmacológica impresionante. Impresionante. Y esto ocurre en este momento de crisis. Todo ocurre en este momento de crisis. Si algo dije que me equivoqué, decímelo a Marcelo, que está sentado ahí adelante, pero creo que es exactamente lo que ha ocurrido, ¿no? También la paradoja que en el medio de la deuda, la pandemia, la guerra, la sequía, este gobierno se caracteriza por ser el que más baja conflictividad tuvo. Y acá tienen una explicación. Miren ustedes la inversión en relación al PBI en promoción y desarrollo social. Triplica el promedio de todos los años anteriores. En verdad lo que quisiéramos es que esto baje porque el empleo mejore y porque el trabajo registrado mejore. Eso demanda tiempo. Y en el mientras tanto hay que atender la situación de vulnerabilidad de esas personas. Un segundo me detengo en salud. Hemos logrado la baja de mortalidad infantil más baja de la historia, el número más bajo de la historia argentina. Ahora, en materia de salud, no voy a contar solamente que tuvimos que construir de vuelta el Ministerio de Salud porque lo habían cerrado, ni voy a contar todo lo que tuvimos que hacer en la pandemia, que algunos acá lo saben bien.
lo hicimos también con la actividad privada. Y en la Argentina tiene un sistema de salud donde trabaja coordinadamente el sistema público, un sistema parapúblico, que es el sistema de las obras sociales y la salud, la medicina privada. Ahora, hay un dato que, por ejemplo, nadie se ha detenido a atender. Cuando se dictó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, hubo, como siempre ocurre en Argentina, una guerra en ese momento entre verdes y celestes. Y la verdad que yo insistía en decir, miren, este no es un problema de naturaleza ética, moral, ni siquiera es un problema de naturaleza religiosa, es un problema de salud pública. Bueno, yo quiero decirles que el dato que no aparece en ningún lado es que la tasa de mortalidad como consecuencia del embarazo se redujo un 40% en Argentina. Y la única explicación es la ley de los 1000 días, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y que el embarazo adolescente se redujo en una proporción parecida. Y la razón es exactamente la misma. Y eso en materia de salud ha sido un dato importantísimo. Importantísimo. Para las mujeres ha sido un dato importantísimo, además. Que no, ya pasó, ya nos peleamos, ya discutimos lo que teníamos que discutir, ya la ley es ley, pero estos son los resultados de esa ley. Estos son los resultados de esa ley. Ahora, parémonos en ver un poco cómo la nueva lógica global. Miren, el mundo ya definitivamente eligió el multilateralismo, el mundo definitivamente cree que no existen más las hegemonías de nadie y no cree en la bipolaridad. Es cierto que hay una bipolaridad que se tensa en materia comercial entre China y Estados Unidos. Eso se ve, eso es evidente. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que en este tiempo de globalización lo que tenemos que hacer es integrarnos en regiones. Hacer más fuerte el Mercosur. Más efectivo, habrá que corregir sus instituciones, pero hay que mantenerlo, sostenerlo e impulsarlo. Y con Lula estuvimos hablando de ver si podemos, antes de que termine el año, firmar el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque la Unión Europea empezó a entender muchas de nuestras demandas y cambió muchas de las cosas que originalmente estaban firmadas. Y en verdad, lo que más complicó el acuerdo con la Unión Europea es que la Unión Europea, después de haber firmado el pacto con el Mercosur, creó un pacto verde que pone condiciones de producción agrícola y ganadera que ningún país de la región puede cumplir. Con lo cual, no solamente queda fuera toda esa producción, sino que además seguimos peleando con las protecciones que, por ejemplo, Francia, Irlanda, Polonia hacen respecto de la producción agrícola propia. Ahora, creo que nos acercamos, sí, a poder tener un acuerdo con la Unión Europea. Y eso puede ser importante, porque como alguna vez me lo planteó Merkel, que creo que lo tenía muy claro, la verdad es que el acuerdo puede ser un eje que de algún modo no permita que esa bipolaridad comercial se concrete. Y que ese eje puede favorecer aún más la multilateralidad. Yo la verdad es que fui muy crítico del acuerdo que se firmó, pero no de la intención de lograr un acuerdo con la Unión Europea. Y creo que estamos mucho más cerca. Y además, Lula participa más de las lógicas nuestras, y entonces estamos mucho más cerca de poder encontrar ese acuerdo. Y después la alternativa que nos ofrece el BRICS, que es una alternativa fenomenal, fenomenal, y que lo único que tenemos que pensar es ver cómo nos integramos a esos países. Es una oportunidad comercial increíble la que tenemos. Y que sería una soncera desperdiciarla. Yo escucho a algunos que dicen, no, si yo gano las elecciones me voy de los BRICS. Bueno, es como si mañana dijera Japón me voy del G7. Es una locura tomar una decisión de ese tipo. El otro desafío que tenemos como país es garantizar la soberanía energética, que en gran medida la estamos garantizando con el gasoducto que construimos en tiempo récord, empresas privadas.
argentinas. Y la verdad es un gasoducto que nos permite llegar a los lugares de producción de todo Buenos Aires y que tenemos el propósito de hacerlo llevar al límite con Brasil para proveerle gas a Brasil. Y en eso está Sergio trabajando en la licitación pertinente. Ahora, nosotros ya estamos muy cerca de la soberanía energética. Esas pérdidas que tuvimos por la importación de energía ya no la vamos a tener en los próximos años, porque no vamos a tener que importar gas, que es lo que más importamos en todos estos años. Con lo cual estamos muy cerca, teniendo en cuenta que el gas es considerado en el mundo, y como estamos en un mundo global, hay que respetar las normas globales, teniendo en cuenta que el gas es una energía que poco a poco también va a ir siendo dejada de lado. Eso sin duda va a pasar, pero tenemos décadas para aprovechar el gas que tenemos, décadas, y para venderlo. Ya le estamos vendiendo a Chile petróleo y gas, y hemos recompuesto un contrato en firme para darle gas a Chile, después que en otro tiempo, yo era parte de ese tiempo, le cortamos de repente el gas a Chile y le cortamos el gas. Levantar eso es muy difícil, hemos logrado levantarlo. Y hoy en día estamos exportando petróleo y gas a Chile. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, hay un mundo que demanda todas estas cosas. Y todas estas cosas las tiene la Argentina. Todas las tiene la Argentina. Los escuché a ustedes hablar de esto antes que yo, con lo cual ni siquiera quiero repetirme, porque escuché que lo hablaban. Yo quiero decirles que la economía del conocimiento hoy es la tercera causa de exportación de la Argentina. Y que la Argentina está está vista por el mundo como un país con muy buenos valores para el desarrollo de la economía del conocimiento. Y ha crecido de un modo exponencial realmente, y hemos podido acordar normas con el sector para garantizar que el desarrollo del sector siga creciendo y siga manifestándose. Y ahí tenemos que apostar, porque el futuro del mundo no está en el que tiene litio, petróleo, gas, es básicamente el que tiene el conocimiento, desarrollo de la ciencia y la tecnología, de poder extraer esos minerales o esos recursos. Esos son los que son verdaderamente dueños de la riqueza. Por lo tanto, creo que tenemos en todas estas enormes oportunidades. Cuando hablo de alimentos, lo que creo que nosotros, esto nos quedó pendiente porque nunca logramos que salga de diputados, pero la ley de agroindustria es una ley que debería haber salido y que hace falta para el futuro en la Argentina. Hace falta. La Argentina lo que exporta básicamente es alimento para que otros los procesen y los conviertan en alimentos para seres humanos. Pero lo que exporta son alimentos que consumen animales y no seres humanos. Y nosotros lo que tenemos es que agregarle valor a esa producción primaria y vender alimentos para seres humanos. Y para eso la ley de agroindustria es central. No la trataron durante el mandato, espero que la traten en el próximo, pero que no lo demoren, porque es una oportunidad única que tiene la Argentina, única. Estas son las bases de lo que yo creo. Pensar en un país socialmente justo tiene que garantizar todas estas cosas. Preservar la salud pública, mejorar el sistema educativo, garantizar la educación pública. A mí me preocupa mucho cuando escucho a liberales discutir la necesidad y el sentido de la educación pública. Digo, pero ¿por qué no siguieron el ejemplo de Sarmiento y de Alberdi, que son los padres de la educación pública argentina? ¿Por qué no siguieron su ejemplo, no? Realmente la promoción de la producción nacional y de la industria argentina es central para poder garantizar un futuro con crecimiento. No hay otro modo, no hay otro modo. Yo quiero contarles que Tesla
es un emprendimiento muy exitoso de autos eléctricos, pero que empezó siendo financiado absolutamente por el gobierno de Obama, ¿eh? Y el Estado americano no tuvo ninguna duda en financiar eso, ¿eh? Hace 2 o 3 meses atrás, el mundo, bueno, de repente todos nos dimos cuenta que los microchips para las computadoras los hacían los chinos. Y nos habíamos quedado en todos lados sin microchips. Y el gobierno de los Estados Unidos destinó hace 2 meses atrás 45.000 millones de dólares. Me acuerdo la cifra porque es exactamente lo que le debemos al fondo. 45.000 millones de dólares para que se desarrollen microchips en los Estados Unidos. ¿Y quién financia eso? El Estado americano. Entonces, un Estado presente para el desarrollo industrial es necesario. Y nadie debe avergonzarse por eso. Nadie. Nadie. Porque es el impulso que necesitan muchas veces los emprendedores. Si mejoramos la producción nacional, el trabajo va a encontrar una solución. Y el trabajo registrado va a encontrar una solución. Tenemos que prestarle atención al tema salarial. Yo me valgo de ejemplos, porque ustedes por ahí, yo me temo que muchos de ustedes me escuchan y deben pensar que este es un tema ideológico. El otro día lo vi a Biden, presidente de los Estados Unidos, agarrar un altavoz frente a un piquete de trabajadores de la industria automotriz, diciéndoles que tenían razón y que la industria automotriz debía que mejorar los sueldos de esos trabajadores, porque el Estado americano los había subsidiado en la crisis del 2008. ¿Qué pasaría en Argentina si yo hiciera eso? No quiero pensar cómo sería la tapa de los diarios. Eso lo hizo Biden hace 1 semana y media, ¿eh? No hace 1 semana y media. Hay que forjar un nuevo sistema de seguridad interior, claramente. La Argentina está viviendo un fenómeno, que es el fenómeno del crimen organizado, y la verdad es que todos cargan las tintas sobre el Estado Nacional, pero la verdad el tema central es que la seguridad es un tema de las provincias. Y en verdad ustedes escuchan cada vez que hay una crisis de seguridad en las provincias, que lo que reclaman es que mandemos gendarmes o policías federales. Miren, hay que cambiar el sistema, así no funciona, ¿eh? Así no funciona. Y nosotros mandamos gendarmes a Rosario, mandamos gendarmes a Gran Buenos Aires, pero la verdad si ustedes hacen números, nosotros tenemos alrededor de 80.000 efectivos entre todas las fuerzas federales y la provincia de Buenos Aires tiene más de 100.000 efectivos en la policía de la provincia de Buenos Aires. Tampoco estamos en condiciones de prestar semejante auxilio. Y también desarrollar un programa claro para la defensa nacional. Hemos trabajado con las Fuerzas Armadas muy bien estos 4 años. Yo tuve la enorme suerte de ser el primer presidente de la democracia, donde todos los oficiales han salido, se han convertido en oficiales de las armas en democracia. Y he trabajado muy bien con ellos. Y hemos potenciado la industria militar, y hemos potenciado sus salarios, sus ingresos, hemos regularizado mucho del retraso que las Fuerzas Armadas tenían. Ahora queda por delante organizar un plan de defensa nacional, porque en un mundo globalizado como el que estamos viviendo y tan inquieto como el que vemos, el tema de la defensa no es un tema menor. Con esto termino. Miren, si nosotros queremos que la Argentina realmente avance, hagamos algo que yo no pude hacer. Terminemos con los debates estériles. Esto es lo que hablo como el fin de la grieta. Yo siento que a veces estamos discutiendo cosas que no sé ni siquiera por qué las estamos discutiendo. Es simplemente por oponerse. Por oponerse. Los que anunciaban bajar el impuesto a las ganancias para los que trabajan, el día que tienen la ley se replantean si tienen que votarla o no. La verdad es que con la grieta hay que terminar. La grieta ha sido muy insana para la Argentina. Cuando hablo de grieta, estoy diciendo que respetemos el Estado de Derecho plenamente. Yo creo que el Estado de Derecho en Argentina no corre riesgo. Yo no creo que la democracia esté en riesgo el año en que cumplimos 40 años. Lo que creo es que la democracia está en deuda con muchas cosas para con los ciudadanos, eso sí. Y que debemos hacer una mejor democracia, eso sí, eso sí. Ahora,
para que una mejor democracia sea posible, nosotros lo que tenemos que organizar es la convivencia democrática. La convivencia democrática es lo que nosotros hemos perdido, que es no respetar lo que el otro dice, por más que diga algo totalmente distinto a lo mío. Es descalificarlo, insultarlo, maltratarlo. Y esto se ve permanentemente, se ve en la política, se ve en los medios de comunicación. De repente a alguien se le ocurrió escribir un libro que dice que yo vivo borracho, y la verdad que yo me hice famoso por tomar pomelo. De hecho, cuando llegué, el mozo que me recibió me dijo, le traje su pomelo porque usted toma pomelo. Que yo recibí $30 millones para ser candidato en el año 2019. La verdad no me preocupa que una periodista lo haya escrito, ella sabrá por qué inventó semejantes cosas. Pero lo que me llama la atención es que una editorial muy prestigiosa, una multinacional editorial, haya publicado un libro así. Sinceramente, que creo que ninguno de ustedes conoce porque, bueno, no se vendió. Pero la verdad es que está lleno de barrabasadas el libro. Y eso habla de la convivencia democrática. Porque si nosotros no nos respetamos en la diferencia, estamos en un problema enorme, que lo único que hace es profundizar la grieta. Y cuando la grieta se profundiza, lo que ocurre es que nos caemos en la grieta. Y cuando nos caemos en la grieta, todo es oscuridad. Así que yo espero que en el futuro, ya hablé de la necesidad de hacer un mejor federalismo. Yo me voy con la tranquilidad de haber sido el presidente que más invirtió en el interior del país. Tal vez no todo lo que merezcan mis compatriotas del interior del país, pero la verdad es que hicimos mucho, mucho por el interior del país, mucho. Y la verdad es que cuando uno habla con los gobernadores lo terminan reconociendo siempre. Por eso creo que el tiempo que se viene es el tiempo de unidad nacional y que todas esas oportunidades de las que hablamos, la minería, la energía, los alimentos, todo va a ser mucho más fuerte si logramos ponernos de acuerdo en cosas básicas. Parece mentira, pero lo que estoy pidiendo es a ver si podemos lograr la unidad nacional. Eso es lo que estoy pidiendo. Parece increíble, pero después de 40 años de democracia terminamos reclamando esto. Y todavía nos damos cuenta que es una carencia. Bueno, es hora de que lo hagamos. Yo tengo la impresión, como dijiste vos, que hay que mirar con mucho optimismo el futuro, porque las oportunidades son muchas, y esta vez el viento juega a favor de la Argentina. Tenemos que resolver problemas, tenemos que resolver el problema de la deuda con el fondo, tenemos que soportar los problemas que estamos viviendo, las turbulencias que estamos viviendo por la carencia de dólares, pero la verdad es que las oportunidades son muchísimas y no debemos desaprovecharlas. Y lo que tenemos que estar discutiendo de aquí en adelante es saber cómo nos unimos a trabajar para aprovechar esas oportunidades. Si lo hacemos, vamos a hacer un gran país. Muchas gracias por el tiempo que me han dado.